Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF número 71. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Excelente. Bueno, vamos a hablar hoy. ¿Viste Pará, ¿vas a decir algo del 71 o no? No, la verdad es que no tengo idea. Después escribo Listo, algo. La verdad perfecto. es que no lo preparé, no hice los deberes, Elo. Bueno, no, pensé que el 70, 71. No se me ocurre algo ahora. Bueno, no lo sigamos. vi en Sefer Otzara Misparim. Bueno, ¿viste la película Mi villano favorito? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Muy ¿A bueno. tus hijos les gusta? Sí. A mis hijos todavía no, ¿viste? Son esas películas que quiero que crezcan un poquito más mis hijos, que Sí, tienen pero 3 y ahora- 1. Ahora le puede dar miedo. Pues, Por eso quiero que esperen un poquito más, pero me encanta esa película. Y hoy quiero hablar de mis villanos favoritos. Ah, vos tenés villano. Tengo un villano favorito. ¿Y cuáles son Ah. mis villanos favoritos? Los 3 grandes villanos de la Torá. A ver. ¿Cuáles son los 3 grandes villanos de la Torá? En orden cronológico. Sí. Ishmael, el primer hijo de Abraham. Sí. Esab, el primogénito de Itzhak y Ribka. Y Bilam, el profeta pagano Ahí está, Bilam. pagano, Sí, profeta pagano Bilam. Pero Bueno. lo digo jocosamente, ¿no? Esto de mis Mm. villanos favoritos, porque lo que quiero debatir con vos y con todos los que nos están viendo y escuchando es, ¿realmente eran villanos? Claro. Esa es la pregunta. No, y aparte es raro porque hay los primeros dos son del pueblo, o sea, son unos... Bueno, eso vamos a hablar. Eran parte de alguna forma, Bueno. pero se fueron o lo fueron o lo sacaron. Bueno, por eso. Pero por eso, Bilán, por eso cuando vos lo único que me anticipaste antes de apretar rec es que estaba Bilán, dije, no, pero no era Yehudí, no era judío. Bueno, pero está bien, Esab y Ishmael tampoco eran judíos, eran descendientes de No, Abraham, bueno, de Isaac, pero no. eran de la familia, Bueno. porque es más fácil hacer un villano, uno de afuera, como Muy Bilán, bien. que Ahí está. Yo Y nunca entendí, por ejemplo, Esab, yo digo, pobre, pero es hijo de Jacob, de Itzhak, déjense Bueno, joder. vamos a hablar para la gente que no conoce y estamos tirando nombres que Sí, no sí, sabe, sí, porque hay sí, gente que sí. sabe mucho y hay gente que no No. sabe mucho. Vamos a repasar un poquito, pero el objetivo general es esto, mostrar cómo en la Torá, y de vuelta los versículos se los voy a mandar a todos, y ahora vamos a hablar de memoria, de lo que Sí, sí, conocemos, después le mandamos las fuentes a todos, cómo en la Torá cuando aparecen estos 3 personajes, de vuelta, si lo ves desde una visión rabínica, con los anteojos de Rashi, con los anteojos de la tradición rabínica, son de lo peor. Ishmael, Esab, Bilam son de la peor calaña. Yo lo que le invito a la gente antes de empezar este episodio es saquémonos los anteojos de la tradición rabínica. Veámoslo con ojos nuevos esos pasajes bíblicos, solamente con lo que llamamos el pshat, el sentido literal, para ver si realmente son tan malos como parece, para después entender por qué el Talmud dice lo que dice, por qué Rashi Sí, yo elige nunca lo citar entendí, eso, para tratar de ver por qué convirtieron a 3 personajes que no parecen tan malos en grandes enemigos. Ese es el segundo punto. Pero vamos primero con la Torá en orden. ¿Cuál es el primero de los 3 que aparece? Ishmael. Ishmael. ¿Quién es Ishmael? El hijo de Abraham con Agar. Recordemos todos, Sara no podía quedar embarazada, le dicen a Agar, que la sirvienta, acostate con mi marido, vientre subrogado, Sí. ¿no es cierto? Tiene un hijo Ishmael, todos felices, pero después, 13 años después, nace Itzhak y Sara empieza a tener celos. Claro, digámoslo, está celosa. Está celosa de Ishmael y dice, ese niño Ishmael no va a heredar con mi hijo Itzhak. Y está también celosa de Agar, porque Agar ahora se creía que era La mejor número 1. porque tenía un hijo mayor y Sí. Ishmael era el primogénito. Entonces le dice a Abraham, sacalos de acá. ¿Ok? ¿Qué es todo lo que dice la Torá en relación a Pero Ishmael? pero cuando dice sacalo, o sea, los deja en la mitad del desierto para que se mueran, porque... Bueno, no, a ver, ahí Dios le promete que va a tener sustento y demás, porque también es descendiente de Abraham. Por eso vamos a hablar un poquito de eso. Bueno. Pero hay un solo pasaje en la Torá. Ishmael, ¿era malo? En la Torá no dice absolutamente No, nada. no. ¿Qué es lo único que dice? El único pasaje que Ah, habla bueno. es Ishmael metzahek y Itzhak. Que Ishmael Jugaba. metzahek con Itzhak. ¿Qué significa jugaba? Literalmente, letzahek es jugar. Mm. ¿Qué significa que jugaba? Quizás uno lo puedes entender literalmente, que jugaba. Eran 2 chicos que jugaban. Otros dicen metzahek de burlarse. ¿Es posible que sea metzahek burlarse? Eran chicos. Bueno, primero, aunque no sea jugar, que sea burlarse, ¿es posible? Sí, es una traducción posible de burlarse. Bueno. Está tan mal y por eso había que echarlo y es un archienemigo y demás. Por eso, Bueno. no. Todos nuestros hijos
Se Obvio. burlan, se pegan, se molestan y demás. Obvio. Pero los comentaristas clásicos, desde el Talmud, los Midrashim clásicos, y después son todos los que elige Rashi, porque Rashi tendría otros elementos para elegir, Obvio. pero siempre elige estos, que eran como los peores. Y dice, ¿qué significa Metzahek? 3 posibilidades. 1, que le pegaba, literalmente. 2, que lo violaba, Ah, bueno. por una acepción al término Metzahek que tiene que ver con algo que vimos en la Parashat Ashavua de la semana pasada sobre en Kitizá, en relación a el becerro de oro, que también se utiliza el mismo término, pero que que Ismael viole o coso o toque a su hermano Isaac, me parece un stretch, como se llama, digamos, como una exageración, digamos, too much, ¿no es cierto eso? Y otra es como que hay un midrash muy famoso que se decía que le ponían una manzana o algo en la cabeza, no recuerdo el midrash exactamente, en la cabeza de Yitzhak, e Ismael como que le tiraba flechas ahí como para molestarlo, incluso para dañarlo, ¿no? Entonces lo ponen a Ismael como el malo de la película. ¿La Torá habla algo? No. Incluso más. Se dice que cuando Abraham murió, Beseivat Tobá, en una buena vejez, ¿por qué murió en una Beseivat Tobá? Porque Ismael e Yitzhak hicieron las paces, incluso. Se dice que Yitzhak iba mucho a verle Jai Roí. ¿Y qué es verle Jai Roí? El lugar donde había estado Ismael y Agar. Sí. Y mi lectura es, ¿para qué se iba ahí? Para reencontrarse con el hermano. Obvio. O digamos, porque él nunca se había peleado. Pero la tradición rabínica clásica, y especialmente Rashi, que lo enfatiza ahí, Ismael es el malvado. Y quiero explicar por qué para mí, digo, esto es mi teoría y demás, por qué a Ismael se lo puso como el malvado. Primero porque nosotros, claramente, la tradición rabínica tenía que privilegiar ¿a quién? Y A Yitzhak, al nuestro, Claro. en desmedro del otro. Entonces, esto es una técnica clásica. Para cuidar al propio y para enarbolar al propio, tenés que ensuciar y tirar tierra al jardín vecino. Entonces, Claro. quizás Ismael no era tan malo, pero lo vamos a hacer quedar como más malo, porque si no lo hacemos quedar como tan malo, lo que hizo Sara es terrible. ¿Cómo Claro. justifica la tradición rabínica Eso que lo- Sara lo quiso echar? Porque si solamente estaba jugando Tal o se cual. burló, no es un nivel de justificación Claro. aceptable social. Entonces, seguramente, yo que imagino que algún talmid, algún estudiante de Torah le habrá dicho a un rabino en los primeros siglos de la era común, pero me parece que lo de Sara es un Uri, poquito recordame, exagerado. no es que cuando lo echan, como Dios, no sé si hace como un milagro para que un árbol le dé sombra a Agar. Le da agua cuando Agar está Agua. triste y Pero demás, porque claro. la tiraron al desierto. Bueno, por supuesto, bueno, pero Dios le había dicho a Abraham que la iba a proteger, porque también es su descendiente, ¿no es cierto? A ver, yo creo que tiene que ver también No, pero digo, en la época... porque sí. si no decís que Ismael se lo violaba a Yitzhak, lo que hizo Abraham con Agar y ese chiquito es una barbaridad, que lo dejó en la mitad. Bueno, del que lo desierto. violaba o que lo golpeaba No, o que pero de algo difícil. tenés que decir algo porque, como decís vos, si no lo otro, quedamos Claro, como- entonces el Midrash muchas veces para justificar a Claro. los nuestros tiene que tirar basura Sí. al otro, ¿no? Entonces hay una intención, por supuesto que hay que entender que en cada Midrash, en cada interpretación hay una intencionalidad. No es porque sí. Digamos, hay una intencionalidad de algo en particular. Creo que quizás también muchos ahora les gusta esta idea, muchos que están en contra de los musulmanes y de los árabes, que tienen mucho odio, muchos judíos que tienen odio contra los musulmanes y los árabes, dicen, ¿y cómo va a ser bueno un musulmán y un árabe si descienden todos de ese Claro, Ismael, bueno, eso que era un violento que vivía por su espada, que vivía con su arco, que era un Pele Adam, que era un hombre, digamos, Claro. una bestia salvaje, sin escrúpulos, digamos. De vuelta, eso habla mucho más de lo que uno siente. Entonces, por supuesto, si vos odias a otro grupo, siempre vas a encontrar un pasaje que te justifique, ¿no? Entonces, Ismael es el primero que ensucian de vuelta, yo lo quiero traer de vuelta. Ismael, si de vuelta, lean esos versículos, esos pasajes en la Torah. Ismael es un niño que no tenía más de 13 años, que juega, que luego es echado y abandonado por su padre, lo que hará sentido, pero incluso aunque es abandonado por su padre, tiene tanto kibud ab be'em, tanto, digamos, honrar a su padre, que cuando es el entierro va. Eso te iba a decir. Imagínate Él va. cuántos hijos, si son echados por su padre, tendrían el suficiente amor y respeto por esa persona para ir al momento del entierro. Entonces me parece que hay más cosas para privilegiar de Ismael que para ensuciar, ¿no? De vuelta, lo que a mí siempre me critican, ¿cómo no confías en los midrashim de Hazal si los midrashim, los comentarios de los rabinos y esas interpretaciones vienen del monte Sinaí? No, muchachos, no vienen del monte Sinaí. Son de rabinos particulares en un momento determinado que querían transmitir un mensaje Claro. y encuentran ese pasaje para hacer eso. Yo amo esos midrashim. ¿Qué significa? Me gustan los estudios, son parte de mi vida, parte de mi rutina.
pero tomo conciencia que hay un montón de midrashim. Pero hace un paréntesis. Y habría que privilegiar los midrashim. ¿Qué es un midrash? A explicarle a la gente porque me parece válido. Ok. Porque vos estás diciendo se hace en un momento determinado de la historia. Pero ¿cómo eso lo escribe una persona? Los midrashim están en colecciones de midrashim como Midrash Rabba o Tanjuma. Pero o explícalo los eso. Likud, y en el Mismo para Talmud. mí, con mucha humildad. O sea, Ok. ¿son compilaciones de qué? ¿De tradiciones orales? Bueno, a ¿O lo ver. escribió una persona como si fuese No, un Rashi? cientos. Hay cientos de rabinos. Tal como los rabinos hablaban de alajá, de ley judía, e interpretaban la Torá para extraer de ella la alajá, la ley judía, lo otro que interpretaban los versículos de forma homilética. ¿Qué ¿sí? es homilética? Homilética es interpretativa de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, que buscaban encontrar otros mensajes en los propios versículos que no tienen que ver con la ley judía, sino con la Agadá, que es Agadá todo lo que no es alajá. El cuento, el cuento, relato. el relato, la interpretación, todo eso. ¿Y qué significa? Midrash viene de la palabra lidrosh, que es lidrosh, exigir. Es es como exprimir una naranja, ¿sí? Pero está bien, pero sacarle el cuando- jugo al texto. Cuando vos decís Midrash Rabbah, ¿no? Sí, pero el Midrash Rabbah es una colección. Por eso son colecciones. Son colecciones. No por los ejemplo, escribió alguien. están atribuidos a Rabbi Oshaya, el Midrash. Son varios autores, digamos. No, de vuelta. Algún compilador Sí. compiló dichos de cientos de rabinos. Ok, Dice, eso querés saber. dice Rabbi Oshaya Patah o Rabbi Nathan Amar, Rabbi Claro. Nehunia Sí, Amar. listo. Entonces son compilaciones de rabinos. Por Ok. eso también es incorrecto decir el Midrash dice. Claro. Porque el Midrash dice una cosa, pero también dice su opuesto. Porque por Seguro. supuesto, quienes odian a los musulmanes, utilizan esos fragmentos Claro. del Midrash que los ponen como personas terribles que viven Sí. por la lanza, Sí. por el arco y la flecha, y que violaban a su hermano y todas estas No. cosas terribles. Pero hay otros midrashim que dicen que Ishmael hizo teshuvah, hizo Sí, arrepentimiento sí. al final de su vida. Entonces, ¿por qué no privilegias ese midrash por sobre el otro? Porque tenés una intencionalidad. Obvio. Cuando Rashi elige, Rashi nunca, siempre dice, Rashi nunca dice nada. ¿Qué es lo que hace Rashi? Rashi copia y pega, en el 90% de los casos, midrashim clásicos que lo anteceden en siglos. Pero Rashi sí tiene una intencionalidad. Porque, por supuesto, si yo tengo un discurso que quiero que sea pacifista, un discurso de amor y de encuentro, voy a buscar dentro de la tradición judía un montón de midrashim que hablan sobre cómo los seres humanos tienen que reunirse, cómo Ishmael se arrepintió, y es hablar de ver Lejai Roí como un punto de encuentro entre Isaac e Ishmael y todo eso. O también puedo elegir los otros, porque como todo es un recorte. Nuestras lecturas, nuestra cultura y nuestra religión es un recorte. Si yo sigo toda la Torah, todos los midrashim, toda la Jajá, mentira. Hay un montón de cosas que ni las conoces, que ni sabes, y que las obvias o las das vuelta porque no te sirven en tu discurso. Alguien me dijo algo muy lindo. ¿Cómo se dice contar algo en hebreo? No. Lesaper. Sipur. Lesaper, Sí, sipur. y- ¿Cómo se dice cortarse el pelo? Lispor, ¿cómo? ¿También? Lesaper también. Lesaper. Cortarse, cortarse el pelo. Ah, no sabía. Entonces, No, todo, no me- todo relato es un recorte. Mm. Cuando el movimiento conservador hace su recorte, cuando el ortodoxo hace su Obvio. recorte, el movimiento reformista, todos hacemos recorte que elegimos algunos versículos por sobre otros, unas lecturas por sobre otros, o una interpretación por sobre otro. El tema es ser conscientes Que de es eso. válido, ¿eh? Que es válido, pero hay que ser Ok. conscientes. No, es válido. Tal como meterse este midrash, yo te puedo traer el opuesto. Sí. Bien. Punto número 2. Ishmael. Lo que no te voy a Damos el perdonar tic. que no hicimos la Sí. semana pasada justo era de Esther, que es el tema que a mí me... te No, en serio, me apasiona. quedé con la gana. Pero habíamos hecho unos episodios No, sobre bueno, Purim. pero cada año es como la Torah, entonces no leas más la Torah vos. Tipo, Es ya la cierto, leíste es el año cierto. pasado. Bueno, No, podemos dale, hacer un sigamos. especial porque post-Purim. Me acordé. Dale, sigamos. El otro personaje Vamos. es Esav. Sí. ¿Quién era Esav, Elo? El hermano de Jacob. El hermano de Jacob, hijo de Isaac, mellizo, Mellizo. primogénito él, que nació primero, y Jacob nació haciéndole el Claro, tobillo, agarrándole el tobillo. ¿Qué es lo que la Torá, el pshat, el literal de la Torá nos cuenta sobre Esav? Yo siempre estuve indignado. Porque, Pero ¿qué nos- no, pero pará, antes de déjame estar hacer indignado. una aclaración. De Esab, como decías vos, hay muy poquito, pero de Ismael. Pero de Esab y Jacob, yo digo, pero mintió. Se puso las pieles Jacob, como Jacob mintió, hizo esto, hizo lo otro, le cambió por un plato de lentejas que el otro venía supuestamente con hambre. Se aprovechó de su hermano. Se aprovechó, le mintió al papá. Todas para atrás. Y los rabinos con una liviandad y una genialidad absoluta lo hacen quedar a Jacob como el bueno. Bueno, muy bien. Porque es el que siguió la tradición, digamos, judía. Ahí va eso. Como Jacob es Jacob Avinu, Claro. es Jacob nuestro patriarca, Pero para mí es indefendible. tenemos que, entre comillas, limpiarlo a Jacob Claro. y de todas las pseudomentiras o cosas que dijo, que mintió, que omitió. ¿Viste? El famoso
el famoso Aní Bejoreja. Sí, Ani. soy tu hijo, sí. Yo soy Aní, Aní. coma, Bejoreja, Esab. Claro. ¿Cómo lo lees? No, Yo soy, sí. yo, Sí. coma. Tu primogénito es Esab, pero que en realidad Jacob lo que dice, No, yo soy tu primogénito es Esab. expliquémoslo porque si no la gente que no está tan versada no va a entender. Como que los rabinos, explícalo bien. Bueno, Explícalo bien porque no te apures ahí. Ok, Jacob tiene... De vuelta, yo lo quiero a Jacob. Y No, aparte, pero explícalo para que lo entiendan Para mí todos. la Torá tiene un mensaje muy Yo lo entendí, pero la importante gente no lo va a entender. sobre Jacob. Explícalo. ¿Quién es Jacob? Es uno que su nombre significa el torcido, el tobillo, ¿sí? Porque de Ekev, y que nació medio torcido, en sentido agarrándole pero también torcido a nivel éticamente. ¿Por qué? Porque por un lado... Era un tramposo. Por un lado, se aprovecha de su hermano Esab que un día vuelve del campo y por un plato de lentejas, por nada compra la primogenitura, cuando vos realmente eso hasta es, entre comillas, ilegal de alguna forma, porque vos no podés pagar aprovechando una situación de una fortuna y decir, mira, te pago $5. Digamos, está mal, legal y éticamente. Y por otro lado, después, cuando su padre Yitzhak estaba por morir, Rivka le dice a Jacob que Yitzhak, su padre, le va a dar la bendición de la primogenitura, porque había dos cosas en cuestión. La Bejorá, que es primogenitura, y la Brajá, la bendición. Pero fíjate que en hebreo Bejorá y Brajá son similares, hay un sentido en eso, bendición y primogenitura. Entonces dice, hacete pasar por Esab, ponete las pieles de Esab, habla como si fueses Esab, llevarle las comidas que Esab le llevaba a su padre, y todo eso. Y en toda esa cuestión, Yitzhak le pregunta, cuando se hace pasar, cuando escucha, dice, ¿quién sos vos? Y dice... Aní Bejoreja Esab. Yo soy, no sé si estoy citando exactamente, No, digamos, yo soy tu primogénito Esab. Sin embargo, los rabinos, dicen, ¿cómo Jacob va a mentir? Primero, es totalmente legal lo del plato de lentejas, porque el plato de lentejas es simplemente el sello de la compraventa, porque en realidad se la pagó al full price, al precio completo. Claro, hay un hidrayo de eso. Dice, no, ¿cómo va a mentir? Sino que lo que hizo Jacob es decir, Aní, coma, ¿sí? Yo soy yo. Coma, Esab es tu primogénito. Bueno, por supuesto, pero ¿de dónde sale todo esto? Que Jacob quedó como el nuestro. Claro. Y que los rabinos en el Midrash, por temas que son muy complejos, no quiero traer aquí hoy, me parece, en profundidad, es decir, perdieron algo, me parece a mí, de la hermosura de la Torá. Claro. La Torá tiene una hermosura de no mostrarnos a los personajes como perfectos. Sí, eso te voy a decir. David, Amelech, el rey David. El rey David con todos sus problemas. Quedó igual. Abraham con sus problemas. Abraham vendió 2 veces a su esposa para protegerse de su vida. Y dijo que era la hermana. Y digamos... A ver, y Moshe tuvo también sus problemas, que abandonó a su esposa en pos del pueblo de Israel. Digamos, todo, pero cuando yo generalmente en Twitter y demás pongo alguna crítica, incluso a Mordejai, yo lo critiqué porque para mí Mordejai no es que no se prosterna frente a Amán por una cuestión de idolatría, como dice Hazar, por una cuestión de ego, porque Mordejai quería tener ese puesto como finalmente lo tuvo en la historia. Obvio. Pero la gente me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo no los respetás? No, yo los amo y son parte de mi tradición, pero mi espíritu es mucho más que cercano a la Torá, en el cual me parece que la Torá nos muestra sus falencias para nosotros poder relacionarnos con estos personajes, porque nosotros no somos perfectos. No son como los míticos dioses o semidioses griegos o romanos. Son hombres y mujeres de carne y hueso, con un nivel intelectual, espiritual, todo lo que quieras, pero con sus problemas. Y a mí, ¿qué es lo que me gusta de Jacob? Como Jacob, el que miente, el que targiversa y demás, aprende una lección que se la da su suegro Labán, su suegro Labán, y se convierte en Israel. Y hallar él que es recto ante Dios y deja de mentir y nunca más miente. Esa para mí es la lección. No mostrar cómo nunca se equivocó, como trata de hacer Hazal. Sin embargo, entiendo por qué Hazal hace lo que hace. Porque en momentos en los cuales a los judíos se los criticaba de tramposos, de embusteros y demás, y decían, como Jacob, ¿no? Como Jacob, tenían que decir, no fue tan así. Por supuesto que no es que desprestigio y no me importan estos midrashim. Son súper importantes y valiosos, pero hay que tomarlos con cautela. Ahora bien, vayamos a Esab. Vamos. Esab en la Torá, ¿qué se dice de Esab en la Torá? Que era un hombre de casa, con Z, y los rabinos dicen era un hombre que salía a matar y que salía a violar mujeres, que incluso cuando volvió por ese plato de lentejas estaba tan cansado por violar y por matar a tanta gente. Entonces, eso nunca lo había escuchado. Bueno. ¿Pero hay un midrash? No. Sí. No sabía. Sí. No. Creo que el midrash de cazar, es una... sí, de cazar con Z, sí, pero de violar y matar, sí. no. Como que fue y se acostó con una chica comprometida o algo así. Bueno, como digamos... A ver,
en la Torá que sea un cazador con Cazador. Z. Cazador. ¿Está mal? No, por supuesto. Y a su papá Yitzhak le gustaba eso. ¿Por qué? Porque es el que traía comida. En Sí. cambio, Jacob se quedaba en la casa todo el tiempo. Con la Supuestamente mamá. los rabinos decían estudiando Torá Sí, en bueno. la yeshiva de Eber. Sí. Pero entonces, Esav en la Torá es un cazador. ¿Hay una crítica que sea cazador? No. No. Quizás habla de la brutalidad, de una persona que vive el momento, pero no mucho más que eso. A lo único que se lo puede criticar desde el punto de vista de la Torá del sentido literal a Esav es que era un tipo medio bruto, que él levazot, él despreció la primogenitura. Era como una persona que no valoraba esas ¿Pero cosas. por qué la despreció? Bueno, pues dice la Torá literalmente que despreció la primogenitura. Bueno. ¿No? Entonces, lo único que se le puede decir es una persona bruta, una persona que quizás no tenía conciencia del significado espiritual que tenía eso y el ser descendiente de Abraham, Isaac y ahora de Jacob, pero mucho más que... Pero después los rabinos también dicen que cuando, incluso antes de nacer, ya Esav era un transgresor. ¿Por qué? Porque cuando la Torá dice que se pero eso es- peleaban Claro. en el vientre de la madre, Sí. Jacob se movía cuando estaban frente a una yeshiva, Y el otro como cuando- que quería estudiar Torá, y el otro... Casa de idolatría. Una casa de idolatría. Entonces, fíjate que los tres... ¿Pero eso está en la Torá o es el Midrash? Eso es el Midrash. Ah, no, por eso, pero en la Torá no dice que la panza se movía. No, que en la panza se movían. Eso sí está. Eso sí. Ahí eso está. Pero de vuelta, el Midrash, ¿qué es lo que suma eso? Diciendo, ¿por qué se movían? Porque Jacob quería salir rápido cuando estaba frente a una yeshiva, porque ya quería estudiar Torah. Y Esav quería salir rápido porque ya era idólatra, incluso antes de nacer. De vuelta, fíjate estos 3 puntos que dijo. Dije, asesino, ¿sí? Por eso se llamaba Edom, supuestamente en la tradición midrashica. Edom porque era rojo, porque era un asesino. Porque podría haber sido un judío pelirrojo cualquiera, digamos. ¿Cómo está? Seguramente lo fue. Asesino, violador y idólatra. Estos son los 3 grandes pecados capitales de la tradición judía, como plantea el Masejet Sanedrín. En el Tratado de Sanedrín 74a, 73b, más o menos ahí. Estas son como las 3 grandes transgresiones, los 3 pecados cardinales, si se los puede llamar de alguna forma, de la tradición judía. Sí. Esos hay que indilgárselos a él. El otro tema que se lo critica, que incluso es por haberse casado con una mujer cananea. Bueno, vamos a hablar de todos los judíos que se casaron. Bueno, primero hay que hablar que otros judíos como Yehuda, que se casa con una mujer cananea, Claro. digamos, Yosef, que se casa con una egipcia, pero no importa, ¿no? O sea, Moshe. hablemos de Sab, Moshe. es Moshe con una midianita, pero se lo critican por casarse con una mujer cananea, pero después él quizás lo hizo mal, porque después Yitzhak y Rivka en la Torá mismo lo critican a Esab por esto, y por eso lo mandan a Jacob a irse a buscar una parentela de Rivka, a casarse con alguien de ahí, con una chica de Harán. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. A ¿Qué ver. hace Esab cuando se da cuenta de que a sus padres no le gustan estas mujeres cananeas? No sé. No es que se queda con ellas, las divorcia y se casa con una hija de Ismael. Ah, ¿en serio? De vuelta. Sí, se casa con una hija de Ismael. No, que de, eso no que de sabía. vuelta. ¿Por qué se casa con una Pero hija? pará, eso está en la Torá, ¿no? Sí, está en la Torá. Pero Que eso- Esab se casa con una de Ismael, ¿está en la Sí. Torá? No sabía. Sí, sí, sí. ¿En qué parte? No sé. ¿Pero qué? ¿Lo trae científico. así todo con Lo trae detalle? así, No que sabía. se case con... Porque él dijo, hice sentir mal a mis padres por esto, de alguna forma estoy parafraseando, no es exactamente así, verbatim, en los versículos bíblicos, Sí. y dice, y fue y se casó con una de las hijas de Ismael, de vuelta, y la tradición judía le da con un caño, ¿cómo te vas a casar con la hija de Ismael? Pero él pensó que la Perdón. hija de Ismael era todavía parte de la familia. Obvio, ¿y acaso la de Yitro, sí, Yitro, el suegro de Jacob, ¿no? Labán. Labán, perdón, ¿acaso Labán era un malvado más malvado que Claro, bueno, ok, está bien, pero él de vuelta, para mí Esav es un... Me da haram, Esav, porque es medio bruto, medio... no se da cuenta de los errores, pero no es un malvado. Yo al Terrible. contrario, yo si me preguntás a mí, Esab lo veo como un playboy, como Claro. que era un piola bárbaro Sí, y Jacob era incluso un taradito que estaba con la incluso mamá. más, me parece que esto que me estaba olvidando, Elo. Él dice en el momento que Jacob, que se da cuenta que Jacob le robó no solamente la primogenitura, sino la bendición del padre, Sí, Esab se pone mal y dice, papi, Yitzhak, no hay siquiera una bendición para mí. claro. Y él dice en su momento de enojo, es la próxima vez que te vea, Jacob te voy a matar. Y ahí de vuelta, el Midrash Hazal dice, Sí. miren qué asesino que es, qué Sí. terrible. Pero si a vos alguien te saca todo eso, No. ¿no te sale decir, Sí, te voy a matar? sí. Y 20 años después cuando se reencuentra, Jacob se prepara para la guerra, Sí. que le manda regalos para apaciguarlo, que Y el divide otro el no le hace campamento y nada. demás. Y cuando se ve qué es lo que hace Sav, Lo besa. lo besa. Y lo besa porque lo perdona a su hermano. No, pero pará, y hay se a- reencuentra con su hermano. Sí. Y eso es algo hermoso que dice la Torá. ¿Y qué es lo que hace Hazal con eso? Un versículo dice, y que Vayashkeu, que dice, lo besó, tiene nekudot, tiene puntos arriba. ¿Y por qué dice los rabinos que tiene puntos arriba? A ver. ¿Ok? Porque lo quiso morder.
Lo quiso morder o le quiso buscar el oro que tenía o algo así. En cambio, bueno, la Nekudot es simplemente porque no se sabía si esa palabra tenía que estar ahí o no, pero como no se podía sacar porque ya era parte del canon, los masoretas y los protomasoretas le pusieron esos puntitos. Pero no Está tiene bien, nada que pero ver con después eso. la tradición judía le adjudica a los descendientes de Esab que viene a ser Roma. Por Claro, eso. bueno, ahí está el Tiene que punto. ver, ¿no? Bueno, no, Esab, Idumea, Edom y toda esa zona fue uno de los grandes lugares donde se asentaron los romanos también, en toda, digamos, al este de Judea. Pero No son Edom, no descendientes, son descendientes directos, ni mucho menos, Por ni eso. genealógicos. Lo que sí son es que, esto todos los académicos hablan sobre esto, que Edom era el término clave que utilizaban los rabinos para criticar a Roma sin que Roma se dé cuenta. Bueno. Porque cuando los rabinos querían darle con un caño significa hablar mal Claro. y desprestigiar a los romanos, no podían decir Roma hace tal cosa, entonces el eufemismo era hablar de Edom. Y por supuesto, como Roma eran los malvados que nos estaban persiguiendo, que destruyeron el templo, que mataron a Rabbi Akiva y los 10 mártires y Betar y una por cosa eso, y la no tiene otra. nada que ver con No eso. tiene nada que ver. Se le endilga todo esto malo, ¿no es cierto? Primero también Esab porque quedó afuera, ¿no es cierto? De vuelta, tal como Ismael quedó afuera porque se quedó con Isaac, Jacob quedó adentro, Esab quedó afuera, entonces hay que embarrarlo y a todo esto, siendo Esab, Edom, Roma malvados que nos persiguen, nos matan y demás, vamos a tirarle toda la basura. Vamos al tercero. ¿No? Vamos, last but not Está bien, pero por least. eso, pero antes de pasar al tercero, entonces vamos a hacer un breve repaso, que estas dos personas, tanto Ismael como Esab, eran de la familia, de la misma sangre, porque, perdón, Sí. aclaremos que Jacob después se casa con 2 mujeres judías, 2 mujeres no judías, de las cuales salen las 12 tribus, ¿correcto? Entonces, tanto en el primer caso de Ismael, ¿no? Ujú. O como de Esab, que igual era de la misma madre judía. Porque eso me estaba por olvidar, por eso no quería pasar. Porque vos me puedes decir, no, Ismael era de una madre no judía concubina. Si yo tendría cuidado en hablar del término judío, que no es No, por eso. históricamente adecuado. Eso Los judíos empiezan con... Eso recién te iba a decir. mucho después que con tampoco Yehudá. ni son judíos. No, son de la familia abrámica. Eso. Eso, hay que aclarar, son de la familia de Abraham. Bueno, por eso me parece importante decirlo. De este patriarca, jefe tribal llamado Abraham. Eran los hebreos hasta pero este está momento, bueno ni que me lo siquiera hayas israelitas. aclarado, porque yo me estaba equivocando, que lo quería aclarar, pero seguía diciendo judío. Es que no existía la definición de judío en esa No, época. por supuesto que no. Entonces, mucho más tardía. No, porque vos podés decir, bueno, claro, después sí está No, pero por supuesto lo que quiero decir es que si bien genealógicamente eran parte de la familia, en el relato de la propia Torá y en la propia historiografía judía, Claro. Ismael se fue, porque Exacto. Ismael fue los ismaelitas y Está bien, demás, pero te hago una y pregunta. Esab otros Está bien, pueblos. pero lo que me parece antes de pasar a Bilam, que ya no es de la familia, Sí. no sé cómo querés llamarlo, es que de las 12 tribus de Israel, porque eso es bueno para eso, no sé cuántos son de las concubinas. 4, ¿Solo 4 en total? sí. Bueno, pero hay 2 de 4. Bilá y 2 de Zilpa. Bueno, pero ¿son qué tribus? Son las de... Bueno, ya sabrás. quiero Bueno, equivocar, no importa, no, después lo ponemos ahí. Pero te Dan, quiero decir... Gad, me parece. Bueno, no, pero no sé por eso, exactamente, no me quiero pero de equivocar las 12 realmente. tribus de Israel son con concubinas. Entonces no podemos decir, no, bueno, Ismael, porque era de... No, por supuesto, Agar. pero a ver, eso- Pará, pero pará, vos decís, bueno, era una concubina, entonces no era... Pero pará, yo siempre lo dije y se lo dije a todos los rabinos, escúcheme, Esab es hermano gemelo mellizo, no sé de Sí, qué era, mellizo. de Jacob. O sea, no es como Ismael. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, yo no sí. puedo entender cómo se lo puede... ¿Cómo se dice? agredir tanto. No diabolizar. ¿Cómo se dice en inglés? sí. Demonizar. Demonizar. O sea, ¿cómo lo pueden demonizar si el pibe no hizo nada? Lo engañaron, lo estafaron con la complicidad de la madre y aparte, perdón, de la misma madre. Pues si vos me decís, no, bueno, era otra esposa de Yitzhak. Eso, sí. Así que bueno, vamos a Bilam. Ok. Last but not least, nuestro querido Bilam. Sí, ¿Quién fue Bilam? Sí, no sé por qué, querido. A ver. Yo lo amo a Bilam. ¿En serio? Sí. Bilam, ¿quién era? Recuerden, Balak, un rey midianita que odiaba Sí. a los judíos porque Bueno. vio que los judíos estaban allende al Jordán por entrar a la tierra de Israel y tuvo mucho miedo de que lo invadan, de que lo matan y contrató, sabía que había un profeta pagano, ¿sí? Un profeta pagano no judío llamado Bilam, Correcto. que es interesante que uno de los pocos datos arqueológicos de profetas comprobados, digamos, no que existieron como profetas, sino como personajes, Sí. es Bilam. Se encontraron estelas y grabados de un profeta Balam del siglo VII antes de la era común en Israel. Es ¿Serio? uno de los pocos nombres que figuran en la Torá, Qué en bueno. el Tanaj en general, que están en
otros escritos. Vamos. Es interesante ese dato. Pero al parecer existía este personaje Bilam y la Torá lo entiende como... ¿cuál es el texto de la Torá? La Torá habla en el libro de Números sobre que Balak lo contrata a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Y Bilam dice... A la primera de cambio le dice que no. Después Dios le dice, déjame que le pregunte a Dios. De vuelta, Bilam habla con el Dios judío. De vuelta es interesante eso, como un profeta pagano puede... Hoy es impensado, pero la Torá es una realidad. Está bueno. ¿Ok? Este profeta le dice a Dios, che, Balak me quiso contratar y demás. Y Dios le dijo, no vayas. ¿Y qué hace Bilam? Le dice a Balak, a los enviados de Balak, Sí. no puedo ir. No puedo. No puedo ir. Perfecto. Al día siguiente los enviados de Balak vuelven con más plata y más oro. Y Bilam les vuelve a decir, no, che, muchachos, no puedo ir. Y después Dios le consulta a Dios en un sueño y Dios le dice, podés ir, pero solamente podés decir lo que salga de mi boca. ¿Ok? De la boca de Dios. Es decir, Ok. solamente podés transmitir, no podés ir ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo te voy a decir. Es decir, Bueno. puede ser un canal, Bilam se levanta y dice, ¿saben qué, muchachos? Dios me dijo que puedo ir, pero solamente no puedo maldecir a lo que Dios no quiera maldecir, ni bendecir a lo que Dios no quiera bendecir. Yo voy a decir lo que Dios me diga, ¿ok? Y así va, y primero, bueno, y Balak lo manda a un lugar a tratar de maldecir al pueblo de Israel, a una montaña, y ve al pueblo de Israel, y Bilam lo bendice, y después Balak va a otra montaña y dice, miralos desde otro lugar, para ver si quizás de otro ángulo los puedes maldecir. Y Bilam le dice, todas las veces le dice, Balak, ¿Esa Matou era por esa? sí, ¿no? claro, ahora que va al este. final. Bilam le dice a Balak, Balak, ya te dije, yo solamente te voy a poder decir lo que Dios me dice que diga, no lo puedo maldecir. No importa, te voy a hacer más sacrificios, más cosas, y los vas a poder maldecir. Dios le dice a Bilam, andá, haz lo que quieras. Bilam va, vuelve a bendecir al pueblo de Israel, hasta una tercera vez que lo bendice, en la última gran bendición, que dice, Mato, Búa, Aleja y Akomish, que no teja Israel. Esta frase que es muy linda para pensar y decir que muchas veces abrimos nuestras tefilot, nuestros rezos, y cuando entramos a la sinagoga, generalmente se dice este versículo, Mato, Búa, Aleja y Jacob, cuán buenas son tus tiendas. Sí, que es raro, ¿no? Hay que Jacob, explicarlo. ¿Qué tienda? Las tiendas de campaña donde Claro. estaban, por eso Bilam los ves de afuera, las tiendas de campaña, o Aleja Israel. Tus moradas, pueblo de Israel, o tus moradas, tus tiendas, pueblo de Israel, ¿no? Entonces, una y otra vez, y después Balak se cansa cuando ya se da cuenta que Bilam no lo puede bendecir, y Bilam se termina yendo. Después hay un pasaje en la Torá que Bilam termina muerto en el medio de una guerra, ¿sí? Separado de esta historia. ¿Pero en qué momento es malo entonces, Bilam? Ok, bien. Vos lees la Torá, y Bilam, el texto del pshat de la Torá, y Bilam es más bueno que el pan. Primero dice, no puedo ir a maldecir. Claro. Segundo dice, le consulta a Dios. Y siempre es Claro. Dios el que le dice, Sí. anda, pero solamente decí. ¿Y Bilam qué es lo que hace todo el tiempo? ¿Obedece? Obedece y demás. Hasta ahí está. Ese es el pshat. Vos vas al Pará, Midrash. ¿el burro era con Bilam? La anécdota? El burro era con Bilam. Ah, esa después El contala. burro que de vuelta, que el burro en un momento, ¿no? Que cuando lo estaba llevando a Bilam al campamento de Israel para encontrarse con Balak y maldecir, qué sé yo, el burro no quería seguir para adelante y Bilam lo golpea y el burro dice, y el burro en un momento habla, como Shrek, como la historia de Shrek. El burro habla y le dice, había como un ángel de Dios que no los dejaba pasar por ahí, finalmente se corre y pueden pasar, pero no importa. Bueno, Pero si vos agarrás el Midrash clásico, incluso el Talmud en el Tratado de Sanedrín y demás, hablan pestes de Bilam. ¿por qué? Hablan pestes de Bilam. Ese es el único que no tengo una teoría muy Claro, armada porque yo. no hay y que no hay necesidad, digamos. quizás era porque era un profeta pagano. No lo sé, la verdad, y que a Hazal, nuestros rabinos de mitad memoria, les molestaba un poco eso. Ese es el único que realmente, No, porque a honestamente mí digo, lo que hace ruido... pero hablaban pestes en decir, buscaba el oro, la plata, intentó de 1000 veces maldecir al pueblo de Israel, e incluso lo maldijo. Dentro de los rabinos encuentran dentro de las bendiciones supuestas maldiciones que dijo que golpeaba, que era cojo, que tenía, digamos, que era ciego de un ojo, y que era cojo y que tenía malformaciones en el cuerpo, y que buscaba, era codicioso. Todo eso era Bilam, hasta decir que Bilam ein lo gele que lo llama va, que Bilam no tiene un lugar en el mundo venidero. Es como uno de los ejemplos que tiene la tradición Claro. rabínica para hablar de uno, eso es al final del Sí. Tratado de Sanedrín, donde está la mayoría de estos midrashim que estoy haciendo referencia, como que no tiene un lugar en el mundo venidero Bilam. De vuelta, esto es algo que quiero decir honestamente, y al que se le ocurra, que nos está viendo, escuchando, que nos trate de explicar por qué, la tradición judía se la agarra
muchísimo la tradición rabínica con Bilam. No sé por qué. No pero trato de será por entender. envidia que hablaba con Dios. Quizás por envidia, Porque quizás por ¿cuántos? dejar mal parado a un profeta pagano, ¿no es cierto? Claro. Sobre un profeta, digamos, que es un profeta que cumplió al pie de la letra, según el literalismo de la Torá y demás. Pero bueno, quería plantear como estos 3 ejemplos de Ismael, Esav y Bilam para ir cerrando este Bueno, episodio de hoy como cerremos. personajes que cuando los vemos en la Torá son honestamente buenos, o quizás un poco torpes, o quizás con alguna falencia como todos podemos tener, pero la lectura literal de la Torá no nos arroja ningún signo de que son realmente villanos y malvados como lo plantea Hazal. Hazal sí, y creo que tiene algunas razones para hacer lo que hace, que hay que entenderlas y contextualizarlas y comprenderlas y no absolutizarlas. Pero creo que lo más interesante es permitirnos a nosotros como judíos, ¿no? Siempre hablamos del Pardés, ¿no es cierto? Y tuvimos un episodio hablando del Pardés, los diferentes niveles de lectura de la Torá. Y si bien la Dalet, que es el Drash, estas interpretaciones rabínicas, es un nivel totalmente válido, que es muy rico y muy bueno, y porque podemos encontrar ideas espectaculares, no hay que perder nunca de vista el pshat, no hay que perder nunca de vista el sentido literal. Y había toda una escuela de intérpretes medievales del siglo XI, XII, XIII en España, y Ben Ezra, el Rashbam, que buscaban recuperar ese sentido literal, decir, el Midrash te puede decir esto, pero no pierdas la hermosura o el sentido plano y literal del texto, ¿no? Entonces, de vuelta, volver a plantearnos, ¿realmente eran villanos? ¿No eran villanos? ¿O por qué los convertimos en villanos? Eso es lo que quería compartir con vos, Elo, y con todos los que están viendo y escuchando en el episodio de hoy. Buenísimo.